¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar de Proyectos Sociedad Civil y Política. El tema del que hablaremos hoy es uno de los más importantes dentro del mundo de la economía social. Se trata de la economía social de mercado. Para un tema tan destacado se han decidido varios webinars sobre este asunto y hoy comenzaremos con el primero de ellos, el que se abordará la economía social de mercado, pero analizada desde el punto de vista de la creación de riqueza sostenible y ecológica. Me acompaña en este webinar el verdadero protagonista del mismo. Se trata de Eulogio Gardiazabal Uriarte, que es el presidente de Unión Cristiano Demócrata Española. Muy buenas tardes, Eulogio. Hola, muy buenas tardes, David. Muchas gracias por asistir. Lo primero, antes de iniciar tu exposición, quería preguntarle por qué es tan importante a día de hoy la economía social de mercado, una economía que ha puesto en valor también el Papa Francisco. Sí, pues nosotros consideramos que es muy importante porque es la economía en la que nos miramos como partido político cristiano-demócrata y nos miramos en ella porque, bueno, creemos que son, como luego explicaré, que, bueno, pues que persiguen nuestros principios y nuestros valores, están descritos sobre todo en la economía social de mercado, y porque no solo eso, sino no son ideales, sino que es una economía que lleva ya pues, experimentándose con mucho éxito en Alemania, de la cristiano-democracia alemana, desde hace unos 60 años, pues viendo los resultados, ¿no? Una economía que nació de una guerra totalmente destruida y que ahora son los más punteros en Europa. Entonces, por esas dos cosas. Primero, pues porque creemos que es lo que verdaderamente lo más moderno y lo que mejor resultado da. Segundo, porque ya tenemos experiencia de que funciona. Perfecto, Eulogio, muchísimas gracias por esta introducción, que creo que es la mejor forma de darle paso para que comience con la misma. Antes, si me permite, quiero saludar a todas las personas que nos están siguiendo en directo y quería decirles que están viendo este webinar, que pueden dejar sus preguntas y después de la intervención de nuestro invitado podrán leérselas y con mucho gusto seguro que don Eulogio las contesta. Así que cuando quiera usted, Eulogio, comenzamos con su intervención. Muchas gracias. Bueno, en principio, como he comentado antes, el UCD consideramos la economía social de mercado la economía digamos, en la que coopera todo el sistema económico, no divide, como divide, por ejemplo, la economía liberal o la economía socialista, ¿no? Que empujan siempre hacia un lado, uno hacia otro. Y esto, sin embargo, lo que trata es de aunar esfuerzos, ¿no? Nosotros consideramos que es tan importante la economía social como la economía liberal. La economía liberal, sobre todo, pues eso, para crear riqueza, ¿eh? Y la economía social para intentar repartirla con criterio, con justicia y con igualdad. La economía social de mercado es una economía social que, como hemos dicho anteriormente en la primera pregunta, ya se está haciendo desde hace muchos años, desde hace 6 décadas aproximadamente, en Alemania, con muy buenos resultados económicos y sociales. Es una economía que, pues como toda economía, tiende a asegurar recursos, bienes y servicios necesarios para la vida humana, la creación de riqueza, y luego hacerlos llegar a la sociedad mediante el mercado y una seguridad social. Procura también actualmente la sostenibilidad de los sistemas económicos mediante la actualización y adaptación continuas en una gestión adecuada. Y cuarto, evita el socavamiento de los recursos naturales y su adulteración o contaminación, que sería la ecología. En la economía social de mercado existe una unión inseparable entre el orden económico liberal y el orden social solidario. Los valores de libertad y responsabilidad, así como los de competencia y solidaridad, forman una unidad. Aunque hoy por razones didácticas trataremos más sobre los valores de libertad y competencia que los de responsabilidad y solidaridad, tendremos que matizar continuamente las propuestas de la economía liberal, pues nunca pueden ir separadas de la contraparte social. En el siguiente webinar, en el que abundaremos más sobre las propuestas de solidaridad y responsabilidad, también recordaremos constantemente su unión indivisible con las propuestas derivadas de una economía liberal. Para la creación de riqueza y progreso necesarios para satisfacer las necesidades del ser humano, la economía social de mercado reconoce el rendimiento individual en libre competencia como base fundamental. Por eso, el Estado debe ser el garante de proporcionar las bases legales o condiciones marco para la creación de empresas, garantizando la competencia, libertad profesional y contractual
y evitando los monopolios. Los empresarios, con su capacidad para asumir riesgos y fundar nuevas empresas, son una base fundamental de la economía social de mercado. Para ello, el afán de lucro es considerado un aliciente comprendido y la protección de la propiedad privada un derecho fundamental. El Estado, además, debe fomentar la colaboración capital-trabajo, dando autonomía para negociar convenios colectivos y para la cogestión empresarial. Sin embargo, la empresa no es solo mérito del empresario, sino que necesita de la capacitación, creatividad, motivación y disposición al rendimiento y al éxito de la empresa por parte de los trabajadores. Para esta colaboración de los empleados se precisa que la empresa facilite oportunidades de cooperación, garantías de derecho laboral y social, así como una participación adecuada de los mismos en el éxito de la empresa. Las empresas en este mundo globalizado deben de prestar atención tanto a la dimensión supranacional en cuanto a la competencia, como en aprovechar las ventajas para la producción, gestión y venta de bienes y servicios fuera de cada país. En este sentido, para la empresa española es importante el conocimiento de los estándares legales, sociales y ecológicos a nivel de la Unión Europea. Esto nos lleva a otras características necesarias de las empresas en la actualidad, como son la búsqueda del talento, la creatividad y la innovación, sabiendo aprovechar los adelantos tecnológicos. Son también objetivos de la economía social de mercado la consecución del pleno empleo, crecimiento económico permanente, presupuestos sólidos, sistemas de seguridad social estables y una utilización sostenible y ecológica de los recursos naturales. Derivado del principio de subsidiariedad. Bueno, tenemos que decir, que no lo hemos dicho, que en principio la economía social de mercado lo que trata de romper es la dinámica de enfrentamiento entre izquierda y derecha económica, para reconocer que ambas son necesarias. La dignidad de la persona humana, que la economía social de mercado describe derivada como de la presencia y el mandato de Dios, vienen a describir cuáles son sus verdaderos valores y principios. En principio, los valores serían el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad del Estado respecto de la sociedad civil, la participación ciudadana y la solidaridad. Estos principios deben de reconocerse en la acción social mediante la aplicación de valores humanos como la verdad, la libertad, la justicia y el amor universal, sobre todo hacia los más pobres y comenzando por los más cercanos. Estos son principios y valores meramente de siempre de la doctrina social de la Iglesia. Las empresas en este mundo globalizado deben de prestar atención tanto a la dimensión supranacional en cuanto a la competencia como a aprovechar las ventajas para la producción, gestión y venta de bienes y servicios. Esto nos lleva a otras características necesarias, como son la búsqueda del talento, la creatividad y la innovación, sabiendo aprovechar los adelantos tecnológicos. Son también objetivos de la economía social de mercado la consecución del pleno empleo, como lo hemos dicho. Y derivados del principio de subsidiariedad, la economía social de mercado aplica la máxima del menor Estado posible, pero tanto Estado como sea necesario. Es decir, el Estado no debe hacer aquello que la sociedad civil por su cuenta puede hacerlo bien. Dado que la pequeña y mediana empresa es la que genera mayor parte de los puestos de trabajo y genera la mayor parte de servicios a nivel local, el Estado debe promover a dichos empresarios con condiciones marco óptimas para favorecer el mercado. Se debe disminuir la participación del Estado en el PIB, eliminar la burocracia, un derecho laboral transparente y flexible y la creación de un derecho fiscal competitivo y ayudar en la financiación de las empresas. El Estado debe también cuidar las condiciones de confianza para la atracción de inversores y empresas extranjeras, creando un porcentaje alto de valor industrial y financiero. Debemos limitar y reducir los subsidios del Estado, procurando promover ayudas en forma de trabajo y de formación. Las empresas públicas deben ser las mínimas necesarias, aplicando la máxima de que el sector público solo debe entrar en acción cuando un servicio no lo puede proporcionar igualmente o mejor el sector privado. La competencia empresarial leal
es una condición esencial para la protección de los consumidores. Pero además, la economía social de mercado considera a los mismos, a los consumidores, un activo económico esencial a la hora de elegir el consumo. Por ello, el Estado debe dar una información confiable, amplia y objetiva sobre los productos y su calidad, pero sin que el Estado nunca conduzca a dicho consumo. Es decir, el Estado no debe decir a los ciudadanos qué deben consumir o qué deben elegir. Necesidad esencial para que funcione la economía son las infraestructuras que funcionen adecuadamente. Un mejor uso y continuada ampliación de los servicios de transporte son condición decisiva para el crecimiento. Sin embargo, su alta demanda de inversión no puede ser cubierta únicamente por los presupuestos públicos. Otra necesidad esencial para la viabilidad económica es un abastecimiento energético seguro, ecológico y rentable. Para la independencia económica también cada vez es más necesario ahondar en la innovación con creación y colaboración en la producción de patentes, para lo que el Estado debe ayudar a cultivar el talento y reconocer y promocionar e importar cerebros y visionarios nacionales e internacionales. Es fundamental para una economía nacional sana y fuerte la colaboración de todos los ciudadanos, mediante la plena ocupación laboral o empleo. Para ello se precisa un crecimiento económico sostenible, inversiones puntuales en formación y una amplia reforma del mercado laboral que premie el rendimiento personal, no ponga trabas, se adapte a las necesidades de las empresas y sea ágil y transparente en la contratación laboral. Las disposiciones protectoras de los trabajadores no deben desfavorecer, por tanto, el empleo. Por ello, una flexibilización de la protección contra el despido que beneficie a las perspectivas de empleo de los desocupados es un dictado de justicia. La autonomía de los sueldos es garantía de estabilidad. Los convenios colectivos de grandes sectores laborales y móviles y que tratan a todas las empresas por igual se considera una respuesta inadecuada. Por ello se propone la descentralización de los convenios colectivos y adaptarlos a las necesidades específicas a nivel de empresa, pero con certeza jurídica y una cierta cogestión empresa-trabajadores. Propone también la participación de los trabajadores en el éxito y capital de las empresas, que genere ingresos extra y previsión para la jubilación de dichos trabajadores. Todo ello aumenta la identificación de los trabajadores con la empresa. Dada la necesaria colaboración de los trabajadores en el éxito de las empresas, es conveniente que trabajen en condiciones de reconocimiento y estímulo, facilitando en lo posible modelos flexibles de tiempo de trabajo, conciliación familiar y de ocio, así como seguros de insolvencia de tiempo laboral por enfermedad u otras causas justificadas. También se debe asegurar una jubilación digna. El sueldo laboral debe valer la pena y garantizar una vida digna, pero también se aplica la máxima de que debe tener más quien trabaja más. El Estado debe posibilitar condiciones marco para hacer más atractivo el empleo legal, que el mercado ilegal, el mercado negro laboral, para las personas con baja cualificación y además con salarios suficientes y ayudas a los salarios más bajos para que también se motiven los parados en busca de un empleo legal en vez de inmiscuirse dentro del mercado negro de trabajo. No queremos una competencia en España por salarios bajos, por lo que se deben prohibir salarios inmorales, por debajo del salario del ramo y de la localidad. Los costes salariales accesorios altos contribuyen al desempleo y al trabajo ilegal. El Estado debe reducir al máximo estos costes e ir desacoplando los costes sociales de los costes laborales. Para una economía sana y sostenible es también necesario que el Estado se guíe por la máxima de que no gasta más de lo que recauda. Queremos una sociedad que asegure el futuro de las generaciones venideras y no que viva a costa de ellas. Por tanto, consideramos el endeudamiento del Estado una cosa poco social. Por tanto, proponemos reducir decididamente el nivel de deuda y para ello debemos definir de forma más clara el término inversión pública como aquella que se financia con créditos que generan valor o patrimonio y que además deben ser liquidadas en un periodo establecido en el momento de su contratación.
proponemos que en la propia Constitución española se prohíba el endeudamiento salvo en supuestos excepcionales. Proponemos también la llevanza de una contabilidad de todas las administraciones públicas conforme a los principios mercantiles. Es decir, que tengan todas las administraciones, autonómicas, municipales o las que fueran, que sean públicas, deben de tener el mismo rigor que tienen las empresas privadas. Proponemos reducir los impuestos directos y las cuotas sociales, sufragando esta reducción con impuestos indirectos, por ejemplo en el IVA. Proponemos cumplir con el principio de conexidad en la financiación de las comunidades autónomas. ¿Qué es este principio? Pues este principio es aquel por el que el ciudadano puede elegir a quién vota conociendo bien la contabilidad de los hechos económicos que han hecho los partidos a los que han votado anteriormente. A partir de la cual debiera de ser posible una redistribución financiera simple sin regímenes especiales. Proponemos unas finanzas autonómicas en un estado de competencia con condiciones de justicia. Proponemos una ley de financiación autonómica en la que se establezca un sistema de alerta temprana contra la precariedad financiera de cada autonomía, de modo que se pueda corregir dicha precariedad antes de que se establezca totalmente. En estos casos, la Administración central propondrá a la autonomía un contrato de saneamiento o se hará cargo del mismo. También proponemos una ley de financiación municipal que garantice la transparencia del gasto municipal y garantice también el mismo principio de conexidad por el que los ciudadanos luego puedan actuar con conocimiento de causa a la hora de la votación. Sobre los impuestos, proponemos que sean sencillos, bajos y justos. Deben ser progresivos en relación a la capacidad económica individual, pero sin llegar a ser recaudatorios o excesivos. Las empresas no deben ser consideradas agentes fiscales, sino más bien agentes económicos, por lo que se debe regir por un sistema impositivo que favorezca la creación y el mantenimiento de las empresas, generar empleo e invertir en investigación y desarrollo. Es un objetivo fundamental de la economía asegurar también la tasa de natalidad para lograr el equilibrio adecuado de la pirámide poblacional, por lo que el Estado deberá promover y facilitar con medidas laborales y fiscales la natalidad necesaria. También valoramos el valor de la inmigración como factor enriquecedor y necesario para ayudar al déficit de natalidad, pero también para aumentar el talento y la cohesión social mediante la integración, la inclusión y la tolerancia a la diversidad. Proponemos cambios en los sistemas educativos para que capaciten a los jóvenes a partir de los 18 años a ejercer un trabajo básico con competencia, tanto en el mercado laboral como en el autoempleo y emprendimiento. Para ello es necesario facilitar la coordinación entre centros educativos y empresas de gestión económica, científica y tecnológica. Una política orientada a la protección del medio ambiente es imprescindible en la actualidad y va a crear oportunidades de nuevos empleos. En UCD queremos una agricultura multifuncional que a la vez del cultivo también se dedique a la transformación y a la comercialización de sus productos, basado en sus raíces campesinas, pero promoviendo la innovación. El Estado, donde sea posible, debe retirarse del control de los mercados agrarios y debe evitar la burocracia y la sobreregulación. Aunque en regiones rurales estructuralmente débiles se debe promover el desarrollo social y técnico con apoyo económico. Promovemos el cultivo de materias primas regenerativas, energías renovables y la ingeniería genética, siempre valorando primero, antes, la seguridad que la economía, en este caso. Promovemos las ayudas directas a las asociaciones civiles de voluntariado, así como ayudas administrativas que hagan sencillo su funcionamiento. Proponemos el reconocimiento curricular de las personas dedicadas al voluntariado. También proponemos ayudas fiscales a las fundaciones, empresas que hagan donaciones para necesidades sociales. Nos oponemos a la sobreproducción, a la sobreburocratización de la administración pública, debiendo revisar periódicamente normas y leyes que puedan perder su vigencia,
Proponemos en este sentido guiarnos por la máxima de que si no es necesario dictar una ley, entonces es necesario no dictar una ley. Los decretos legislativos simples solo deben tener una vigencia temporal, deben ser sencillos de entender y lo más breves posibles. Es imprescindible implementar con rapidez el gobierno electrónico. Bueno, esto digamos que son características generales o derivadas de los principios y valores que hemos descrito al principio, intentando concretarlos en sectores importantes de la economía. Pero más concretamente, en UCDE, en Unión Cristiana Demócrata Española, tenemos una serie de propuestas concretas que, si quieres, podemos empezar a decir. Sí, me parece perfecto, Eulogio. Sí, comenzamos. Sí. Bueno, son propuestas económicas concretas de la Unión Cristiana Demócrata las siguientes. Primero, disminución, y todo esto derivado de todos los hechos que hemos dicho anteriormente. Disminución del tamaño y gasto del Estado a la tercera parte en 2 legislaturas. Es decir, en UCDE creemos que el Estado español es mayor de lo que, bastante mayor de lo que debiera, y que con menos recursos económicos y con menos recursos de personal, seguramente se podría funcionar incluso mejor que con tantas personas que muchas veces lo que hacen es trabajar en peores condiciones. Segundo, la administración mínima pero flexible que pueda crecer rápida y temporalmente para iniciar procesos económicos necesarios o para ser contrapeso de la sociedad civil si no es capaz de producir los bienes y servicios necesarios. Es decir, nosotros queremos en principio una administración pequeña pero que pueda agrandarse rápidamente y ágilmente. Es decir, si por ejemplo la sociedad civil no es capaz de resolver un problema de vivienda, la administración debe tener los recursos necesarios para que, contratando servicios con la sociedad civil, pero dirigiéndolos desde la administración pública, se pueda generar vivienda pública o vivienda privada en cogestión con la administración, con la empresa privada, pero dirigida siempre por la administración pública, en la que se regularían un poquito los precios y entonces haría de contrapeso contra esa otra parte privada que muchas veces intenta hacerse monopolio, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que en todas la administración pública debe estar en todos los sectores de la economía, pero, como luego diremos, con las mejores personas para que puedan dirigir estos procesos, que luego veremos cómo proponemos para elegirlos. Sistema, y cómo elegiríamos a estas personas de esta, digamos, mini administración, que sería la que podría crecer y disminuir y controlar, digamos, la economía del Estado. Pues con un sistema de oposición exigente y ciego. Ciego nos referimos a la justicia, es decir, que no haya enchufes. Actualmente la administración se está autonutriendo de personas derivadas de gente que viene de los partidos políticos, personas que conocen los exámenes, y entonces esto al final va en detrimento de una eficaz administración pública. Por lo cual queremos acabar con todo eso y lo que queremos es que la mejor gente está en la administración. Eso sí, tiene que estar bien pagada, pero tienen que ser personas que no tengan ideología, bueno, pueden tener su ideología, pero que actúen como verdaderos profesionales y que sean los mejores de la sociedad. También proponemos una educación que busque y promocione el talento personal y asegure la posibilidad de trabajar, como hemos dicho antes, en el mercado laboral o en el autoempleo a partir de los 18 años. Es decir, nosotros pensamos que actualmente una persona con 18 años, y eso no pasaba hace 40 años, no es capaz de ejercer una profesión o de ejercer una labor. Sí lo es, pero no está capacitado para ello. Entonces nosotros creemos que hay que meter dentro de, por ejemplo, creemos que una persona con 18 años tendría que tener los conocimientos suficientes para crear su propia empresa, una empresa pequeña. Yo quiero montar un pequeño local para dar clases, por ejemplo. Yo conozco una chica que dio clases, que ha estado dando clases a unos compañeros suyos y lo ha estado dando de forma irregular, de forma hasta que se puso una medida de solo pagar 50 euros por autónomo, y entonces esta chica estaba dando clases con menos de 18 años a 4, 5 o 6 amigos suyos en un garaje que tenía su padre, y ahí estaba haciendo una actividad económica. Bueno, pues eso es lo que yo creo que debiera tener todas las cosas, pero para ello, por ejemplo, sería muy bueno que en la educación hasta los 18 años se dieran pues, unas materias fiscales para conocer cuáles son los derechos, las obligaciones fiscales que tiene una empresa, unos conocimientos mínimos de contabilidad para saber cómo llevar bien una empresa,
y unos conocimientos mínimos de laboral, pues, para saber cómo contratar y qué derechos tienen los trabajadores. Eso es solo un ejemplo, pero hay muchas cosas más que se podrían meter. Pero es importante que la educación, una persona con 18 años tenga capacidad. Yo tengo una idea, yo quiero hacer pues, que ella misma pueda crear una mini empresa y que eso hace ya sacar a una persona del paro, incluso que cree su propio empleo. Una ley sobre investigación e innovación tecnológica que garantice la producción propia de patentes necesarias, como la colaboración internacional en los proyectos de investigación en otros países. Es decir, nosotros creemos que es muy importante la investigación en este momento. Creo que todos los cambios vienen en la actualidad por patentes, por gente innovadora, por gente creativa. La tecnología está yendo muy deprisa y entonces no podemos estar fuera de ese circuito. Tenemos que crear aquí nueva investigación, pero además de eso tenemos que estar al tanto de lo que se hace en el mundo y estar en connivencia con ellos, pues para poder colaborar y para poder beneficiarnos de ello. Una ley de mecenazgo que incorpore a la sociedad civil los proyectos de investigación e innovación tecnológica. Ahorro en las subvenciones a asociaciones privadas que puedan estar sobredimensionados, como las de los partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales. Esto puede haber mucha gente que diga que tenga un mínimo realidad económico, bueno, pero siempre, poquitos a poco, siempre vamos ganando, ¿no?, en el ahorro y vamos teniendo más recursos para invertir en otras cosas más necesarias. Creemos que los partidos políticos están súper subvencionados, gastan porque les dan, no gastan por necesidad. Por ejemplo, las elecciones pues hacen unos grandes montajes que hacen y deshacen y no debiera de ser así. Se podrían hacer con otros métodos, pues como se está viendo ahora por medio de webinars y tal, sin tanto gasto. Lo que pasa es que al final pues, se crean redes clientelares, yo te doy esto y tal. Al final yo creo que hay que cortar ese grifo. También a los sindicatos, que por ejemplo yo tengo conocimiento de que toda la formación que llevan ellos ni están capacitados para hacerla y solo la utilizan como medio de recaudación, con lo que al final es un gasto del Estado que no sirve para nada. Concurso-oposición para los puestos directivos de las grandes empresas públicas, evitando las puertas giratorias y la ineficacia y el aumento del gasto de las mismas. Es decir, ahora los políticos muchas veces la salida que tienen cuando acaban su carrera política, mientras están en el partido, pues van a grandes empresas públicas y luego ya vemos, cuando les pillan y dicen, no, si yo no hacía nada, si yo no sabía nada, es que realmente no hacen, es lo que hacen, no hacen nada, pero sí cobran como si fueran los dueños, ¿no? Entonces nosotros creemos que no, que esto es malo por el gasto, pero es sobre todo más malo porque son personas que no están capacitadas para ello. Entonces nosotros creemos que las grandes empresas públicas, que las tiene que tener el Estado, deben estar regidas por personas profesionales que deben de medir su valía en un examen de oposición también exigente. Una urgente inversión de la digitalización de los procesos de comunicación entre los ciudadanos, empresas y la administración para agilizar los trámites de registro, información y comunicación entre ambos. Es decir, actualmente todo lo que está, el tema, por ejemplo, del DNI digital, pues es muy complejo. La gente no lo entiende, no sabes cómo puedes llegar, es muy difícil implementarlo en tu ordenador y luego hay un montón de normas para hacerlo. Yo creo que hay que hacer una única, todo ciudadano debiera de tener una manera de gestionar su comunicación con la administración rápida y única y que tanto la administración como el propio ciudadano pueda comunicarse con la administración ágil y rápidamente. Esto sería muy importante, por ejemplo, en el mercado laboral. Nosotros lo que proponemos, luego lo diremos, es que en el mercado laboral se debe de tener cualquier contrato que se haga, ya sea de una hora, de media hora o de lo que sea, se tiene que tener registrado. Y para ello lo puedes registrar un minuto antes de hacer el contrato, pero lo tienes que hacer. Pero para ello, claro, tienes que tener una herramienta en la que lo puedes hacer. Y eso se pudiera hacer si tuviéramos la digitalización de los trámites. 10. Propuesta de conversión de la mayoría de subsidios en empleo. Esto es una propuesta estrella nuestra por la que nosotros pensamos que se puede hacer. El Estado debiera, como administración pública o como cogestión con otras entidades privadas, debiera de tener un listado de personas que están en paro con sus oficios o con su preparación intelectual, y tendría que tener otro listado paralelo
de empresas que necesitan urgentemente o no tan urgentemente personas cualificadas o no cualificadas. Esto serviría para que toda aquella persona que está subsidiada, incluso con el paro, se le pudiera ofertar un trabajo antes, ¿no? Y ágilmente. Entonces, y la persona que está subsidiada, si es que se niega a una razonable oferta de empleo, dejaría de recibir el subsidio. Creo que esto es lógico. Nosotros no, hay muchas personas que piensan que uno tiene derecho al paro una vez de haber cotizado. Nosotros pensamos que no. Lo que tiene derecho es a trabajar. Entonces, y mientras se trabaja, luego habrá que ver, pues eso, en la norma que nosotros proponemos, pues luego, claro, habrá que matizar mucho este asunto, ¿no? No vamos a... porque, claro, en este caso lo que nosotros diríamos, la administración pagaría el sueldo de la persona que está trabajando, con el subsidio que le tenía que dar, la persona estaría trabajando y el empresario se ahorraría ese sueldo. Lo único que tendría que pagar es la seguridad social. Pero claro, lo que tendríamos que crear son contrapesos para que los empresarios no se pudieran beneficiar de esto diciendo que necesitan una persona en estas condiciones cuando no es así, ¿no? También diríamos que las personas que han cotizado para el paro, claro, mientras estén trabajando no les correría el paro al 100%, porque ya la han cotizado por él, seguirían con el derecho al paro una vez que fallara este sistema. Bueno, con esto nosotros pensamos que más de un tercio de los subsidios actuales podrían desaparecer y más de un tercio de los parados podrían estar trabajando. Y creemos que durante más tiempo podríamos conseguir casi el pleno empleo de esta forma. Esta es una propuesta. Y luego, derecho al trabajo de toda persona identificada legalmente y que habite o transite en España. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, inmigrantes o personas que están aquí de forma temporal, pero que no tienen derecho a trabajar. Entonces, a nosotros nos parece que no es lógico. Toda persona, sobre todo si está aquí de forma permanente o ha venido migrada para mejorar aquí su vida, debe tener derecho al trabajo, porque si no la estamos condenando al trabajo ilegal o a otros sistemas de corrupción. Entonces, toda persona tendría que tener derecho. Hay gente que dice, es que ya no hay trabajo para los demás. No, pues da lo mismo. Si al final muchas veces el trabajo está, o sea, el trabajo o está en negro o está en legal, pero el trabajo está. Es decir, ya vemos los manteros, ¿no? Los manteros ahora pues son gente que está en trabajos ilegales y que están siendo aprovechados por mafias que además no cotizan a la seguridad social, con lo cual todos perdemos. ¿Qué hace la policía municipal cuando les ve? Les dice que quiten la manta y saben que cuando se van los van a ver a poner y no pasa nada. Entonces es un problema irresoluble. ¿Por qué? Porque no tienen derecho a trabajar. Si tú les dices, oye, no, yo te voy a dejar que trabajes en la calle, como mantero, como quieras, pero tú tienes que estar registrado y tú tienes que cotizar, lo que sea, lo que te corresponda, pero tienes que cotizar. Entonces no tendrían derecho a estar como están, ¿no? Yo creo que eso es un sistema que es bueno para la dignidad de las personas que trabajan y es bueno también para la economía pública. También proponemos la llevanza de una contabilidad de la deuda personal por todos los subsidios percibidos y la creación de una norma fiscal justa para la recuperación progresiva de la cuantía parcial o total de dichos subsidios cuando sea posible. Es decir, nosotros pensamos que todas las personas tienen que saber lo que el Estado les está dando. Un inmigrante que viene, o no un inmigrante, una persona de aquí que por las condiciones que sea está siendo subsidiada constantemente, tiene que saber que el Estado le está dando dinero y que debe agradecer, ¿no? Bueno, sí, yo creo que sí, que debe agradecer. Entonces, esas personas, tú imagínate que una persona, por lo que fuera, y le toca la lotería, le tocan 20 millones de euros. Bueno, ¿por qué esa persona no va a tener que devolver todo aquello que se le ha estado dando? Entonces, para eso hay que llevar una contabilidad. Esta persona se le ha estado dando todos los meses pues una RGI, y luego se le ha estado dando una ayuda para natalidad, y luego se le ha estado dando una ayuda para la vivienda, y total, al final se suma todo eso y son 200.000 euros. Oye, ha cobrado 20 millones la lotería y pues tendrás que devolverlo. Pero habrá casos diferentes, ¿no? Casos de gente que encuentra un empleo estable, un empleo bueno, y también tiene una deuda con el Estado de tanto dinero. Bueno, pues se puede hacer un contrato con ella, decir, oye, vas a ir devolviendo de ese dinero parte de esta forma y tal, ¿no? Yo creo que eso es una cosa lógica, justa,
claro, no se le va a pedir eso a una persona que no puede devolver o que puede devolver poco, pero todo el mundo puede devolver algo. Y yo creo que es muy importante incluso para las propias personas que están siendo ayudadas, saber que en el fondo no están siendo ayudadas, sino que en el momento que puedan lo van a devolver. Bueno, eso es lo que nosotros pensamos y lo que nosotros haríamos. Proponemos la desaparición del impuesto de sucesiones, salvo los gastos que conlleve su certificación pública. Proponemos la disminución en lo posible de los impuestos que gravan a las empresas que crean empleo y mayores beneficios fiscales de las empresas que más empleo produzcan. Es decir, creemos, como hemos dicho antes, que las empresas no deben ser consideradas como un hecho fiscal, sino como un hecho económico, pero como un hecho económico positivo, que son las que producen riqueza y que son las que producen empleo. Por eso hay que beneficiarlos en vez de cargarlos. Disminución del precio de la energía y gastos públicos necesarios para mantener la actividad de las empresas que generan empleo. Este es uno de los datos concretos en los que ayudaríamos a las empresas. Por ejemplo, una empresa, un bar o una oficina o un taller está pagando la luz al 21%. Está pagando otra serie de temas energéticos necesarios, el gas al 21%. Está pagando le viene un señor que le tiene que arreglar, yo qué sé, pues un grifo que se le ha roto o una manguera o lo que fuera, también te cobra el 21%. Pues nosotros pensamos que todo esto que va en beneficio del trabajo y de la economía de las empresas debiera estar al mínimo. Tenía que ser el mínimo, el 4 o la supermínima, el 4% o menos. Declaración del IVA mínimo para los alquileres de locales destinados a la actividad empresarial de autónomos y pequeñas empresas. Es decir, ahora hay pequeñas empresas que casi trabajan para el dueño del local en el que están haciendo esto. ¿Por qué? Porque son carísimos y además se les aplica un 21% de IVA. Entonces, bueno, pues yo creo que también en estos casos tendría que ser un 4%. Flexibilización máxima del mercado laboral, garantizando los derechos laborales de los trabajadores, el registro oficial de todo empleo, los derechos del empresario con respecto a sus empleados, los derechos de la empresa para supervivencia o para su desaparición y los derechos de prevención social para que una mala práctica empresarial no pueda generar una deuda impagable. Todo esto ya lo hemos dicho antes. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es contrapesar un poquito las medidas sociales y de protección laboral, pero que no sean causa de que los empresarios no puedan generar empleo. Es decir, tenemos que saber que los empresarios y las empresas son objetos económicos y son objetos económicos buenos y saludables para la sociedad. No son los enemigos de los trabajadores, todo lo contrario. Son una parte, digamos, necesaria dentro de la economía. Entonces, les tenemos que tratar a los empresarios con... Eso no quiere decir que también si hay empresarios que no lo hacen bien, pues se les pueda castigar. Pero en principio lo que se debe hacer es facilitarle y para ello sería muy importante lo que hemos dicho, garantizar el derecho de los trabajadores y el registro oficial de todo empleo, lo que hemos dicho antes. Toda persona empleada debe estar registrada, aunque tenga un contrato. Nosotros lo que decimos es un contrato único. Nosotros cuando contratas a una persona, la contratas, ahora hay que si contrato de sustitución, que si contrato de temporal, que hay... Bueno, tú contratas a una persona y cuando ya no lo necesitas, porque la empresa no lo necesita, hay que darse cuenta que el empresario no es el que decide. El que decide es la empresa. El empresario lo único que hace es gestionar esa empresa. Si tú ves que los beneficios no llegan para pagar a cuatro trabajadores, no puedes pagarles a los 4 trabajadores, porque al final la empresa quiebra y entonces se van todos a la calle. Si hay que despedir a uno, se le despide, pero se despide de forma razonada y que lo pueda entender todo el mundo. Y no pasa nada. Lo que hay que crear es un mercado laboral muy flexible para que esa persona que ha salido de un sitio enseguida encuentre otro trabajo. Máxima facilitación para la creación de contratos de trabajo que deberán registrarse públicamente, incluso online, siempre antes del comienzo del trabajo, aunque tan solo sea un minuto antes. Es lo que decíamos antes, ¿no? Con la digitalización podríamos conseguir que cualquier empresario obtiene una necesidad en este momento. Oye, que se me ha caído uno de baja y no tenía previsto. Bueno, pues yo tengo una amigueta y le llamo, le digo, le contrato por unas horas, pero lo registro. Y no como ahora, le contratas por unas horas, por una semana, por un mes y nadie sabe, ¿no? Y le pago yo en negro y aquí no cotiza nadie, él no tiene cotización para la jubilación y la sociedad no tiene cotización para el gasto público. Creación de un contrato único, en principio indefinido, que podrá ser modificado en su tiempo, actividad y salario hora, con especificaciones dentro del mismo contrato y que sean pactadas y firmadas por el empresario y el trabajador. Esto es lo que hemos comentado antes también.
de que los grandes convenios colectivos que tratan a todas las empresas por igual al final son injustos, porque no miran las especificaciones del tamaño de la empresa, la situación fiscal y laboral y económica de cada empresa. Y entonces, bueno, igual a un trabajador no le importa, ¿no?, pactar unas condiciones de trabajo, de salario menores que en otro bar que tiene al lado o en otro sitio que tiene al lado. Pero bueno, a él no le importa y el empresario no le puede ofrecer. Entonces, se debe de primar sobre todo eso, el contrato a nivel empresarial. Siempre habiendo unos mínimos y siempre habiendo unos controles también, por supuesto. Por eso nosotros pensamos y nos atrevemos a decir un salario hora mínimo que sería de 5 euros la hora. Sabemos que es muy poco, pero bueno, por lo menos ya hemos bajado un límite, son 50, que serían más o menos unos 800 euros al mes, ¿no?, trabajando 40 horas semanales. Bueno, pues pensamos que es un salario mínimo, pero seguramente muchas personas, sobre todo inmigrantes o personas que lo están pasando mal, estarían deseosos de coger. Las horas extras solo serían voluntarias y pactadas con un precio hora mínimo de 8 euros y nunca mayor a media jornada diaria o mensual de más. Es decir, las horas extraordinarias, el trabajador no está obligado a hacerlo, pero las puede hacer y tiene que hacerlas con un salario obligatorio mayor. Y siempre que no sea un exceso de horas que le haga que su vida no sea digna, ¿no? Obligatoriedad de marcar en el contrato de trabajo un horario laboral, que se podrá variar mediante comunicación oficial y previa y de común acuerdo entre empresa y trabajador. Se legislará una normativa específica para casos especiales como bajas o aumento de carga de trabajo inesperados. Es decir, el contrato de trabajo lo que tiene que dictar siempre es, y siempre de forma pactada con el trabajador, pues eso, todas las especificidades que va a tener ese trabajo, la duración, el salario, todo lo demás, y luego no hay más que cumplirlo. Creación de un buzón laboral de denuncias público y anónimo, que pueda recoger los abusos o ilegalidades tanto de empresarios como trabajadores y que llevarán a una inspección de los mismos. Es decir, un buzón, la gente puede parecerle mal, ¿no? Pero bueno, es la única forma de que porque muchas veces, a pesar de que existe una norma, pues el trabajador tiene miedo de denunciarlo porque sabe que si denuncia un hecho punible, digamos, pues le pueden echar. Entonces, bueno, pues para que no se sepa que ha sido él, pasa por ahí un día un inspector y ve si efectivamente esa denuncia es verdad o no, y el empresario no tiene por qué saber quién ha sido el que ha denunciado, ¿no? Pero también puede pasar lo contrario. También yo he conocido casos de trabajadores que tienen un empleo fijo y que de repente dicen que no trabajan y se quedan ahí sentados y están tocando las narices y tal, y molestan. Entonces, esos trabajadores pueden ser inspeccionados. Facilitación y ayuda a públicos para la gestión administrativa del autoempleo y de la pequeña empresa. Lo que hemos dicho antes, yo creo que ahora las personas no estamos formadas, la mayoría de las personas no estamos formadas para el autoempleo y para la gestión de empresas. Entonces, creo que sí el Estado, hasta que esto se corrija, pues debe de gestar instrumentos para que se facilite, pues eso, la llevanza de la contabilidad, de la fiscalidad, de todo lo demás que un empresario tiene que hacer y que muchas veces no sabe, ¿no? Tú creas, yo qué sé, pues has ahorrado y quieres montar un pequeño bar o un pequeño, lo que fuera, una pequeña oficina, y muchas veces no conoces de este tipo de temas y por eso te paran, ¿no? Entonces, si tuvieras un sitio, un lugar público donde te ayudaran, pues seguramente se crearía mucho más autoempleo. Sistema fiscal de autónomos y pequeña empresa con una tarifa mínima de 10 euros para el primer mes de actividad empresarial. Posteriormente, un sistema fiscal progresivo según beneficios, antes de contabilizar nuevas inversiones según la siguiente tabla. Y ponemos una tabla. ¿Qué queremos decir con esto? Los autónomos yo creo que están tratados de mala manera. Hay algunos autónomos que viven muy bien, que pagan una tarifa única y con eso tienen muchos derechos, y sin embargo hay autónomos que lo están pasando muy mal, que no tienen prácticamente beneficios y están pagando la misma tarifa. Creemos que eso es injusto. Nosotros creemos que hay que pagar un mínimo, habrá que pagar siempre, pues porque siempre el empresario se debe de arriesgar, es lo bueno que tiene, pero es un mínimo, pues como hemos dicho aquí, 10 euros, yo creo que es bastante fácil de sobrellevar, ¿no? Y eso para los casos en los que no se generen beneficios de hasta 100 euros, ¿no? Si es de 0 a 200, se mantiene, si tienes unos beneficios hasta 200 euros, se mantiene una tarifa mensual de 10 euros. De 200, si tienes beneficios de 200 o 400 euros, un 5%, que sería entre 10 y 20 euros.
entre 500 y 750 euros, un 6%, y así. Y el máximo, luego decimos, por cada 1.000 euros más de beneficios se aplicará un 1% más de fiscalidad hasta un máximo de un 30%. Es decir, nosotros pensamos, y esto lo queremos aplicar a todo tipo de impuestos, sobre todo impuestos sobre el trabajo, de que creemos que es confiscatorio todo impuesto que es mayor de un 30%, un tercio prácticamente de lo que tú trabajas, que se lo lleve el Estado, nos parece que no es justo, es confiscatorio. Entonces, el máximo sería un 30%. Se asegurará por la aplicación fiscal escalonada que nunca haya menos beneficios netos para aquellos autónomos que hayan tenido mayores beneficios brutos. Es decir, que puede que no por pasar de escalón, el que ha tenido más beneficios pague menos que el escalón anterior. El impuesto al trabajo o a las empresas nunca será mayor de un 30%, como hemos dicho. Un IVA mínimo del 5% para productos o servicios básicos de consumo necesarios para el funcionamiento de las empresas y un IVA del 30% para el resto de los productos. Es decir, todos aquellos productos que se consideren de básicos, alimenticios, la leche, por ejemplo, el pan y como están ahora, pues tendrían un 5%. Y todos aquellos productos y servicios que fueran para generar empleo, para generar empresas, también tendrían un 5%. Y todo el resto, pues cuando te tomas una cerveza, te tomas una Coca-Cola o te compras un instrumento musical, lo que sea, pues sería mayor, un 30%, porque son ya cosas relacionadas más con el ocio y no con la necesidad. Obligación para los nuevos gobiernos de crear un presupuesto a 4 años con un plan de financiación que persiga los siguientes objetivos. Disminución progresiva de la deuda pública siempre que la deuda sea mayor de un 30% del PIB. La intención es que en un periodo de 20 años se lograra este objetivo de una deuda menor del 30% del PIB. Actualmente tenemos una... A ver. El reloj se ha ido la cámara, creo. Sí, no, es que me parece que estamos con una que no tenía... Perdón, Sí, estos problemas técnicos del directo muy propios. No hay problema. Ahora, a ver. Mientras solucionamos estos problemas técnicos, les recuerdo a las personas que están con nosotros en directo, ya se ve, ya se va a conectar en unos minutos Eulogio de nuevo, que pueden enviar sus preguntas y en cuanto acabe la intervención de don Eulogio, pues pasaremos gustosos a leer. Yo creo que ya están solucionados todos los temas, ¿verdad, Eulogio? Podemos continuar con la batería. ¿Sí? Y me avisado. No pasa nada. Continuamos. Sí, no, estábamos en un IVA mínimo del 5%. Y hablamos del IVA mínimo del 5% y del máximo del 30% para aquellos productos que no son de primera necesidad. Bueno, ahora estábamos con el problema de la deuda. Disminución progresiva de la deuda pública siempre que la deuda sea mayor de un 30%, para que se disminuya por lo menos a ese nivel en 20 años. Ahora tenemos una deuda de más del 100% del PIB. Es una deuda, bueno, pues que también es parte por el tema del coronavirus, pero que antes ya teníamos, ¿no? Ya además ha ido subiendo escalonadamente, y es que ahora hay una tendencia, sobre todo en España, en Alemania no sucede así y en otros países tampoco, de que, a ver, el dinero es gratuito, el dinero no es de nadie, el dinero se puede pedir, y me parece una inconsistencia, una inconsciencia para la economía, pero además una injusticia para las generaciones futuras que van a tener que pagar, o sea que ya cada persona que nace ya nace con una deuda de más de 25.000 euros, me parece que es algo así. Entonces me parece que es injusto con las generaciones futuras y además es económicamente inviable. Llegará un momento en el que nadie nos financiará si es que seguimos a este nivel. La tendencia tiene que ser al déficit cero o negativo si fuera necesario reducir deuda. Es decir, nosotros, como hemos dicho, la máxima es que no gastemos más de aquello que generamos, que sería el déficit cero. Pero en este caso tendríamos que ser negativo, puesto que tenemos que pagar deuda, con lo cual tendríamos que hacer un plan para disminuir esta deuda. Imposibilidad de solicitar financiación externa a la administración, salvo para inversiones necesarias y nunca para el gasto del pago corriente. Esto ya lo hemos dicho antes, ¿no? La deuda, el déficit, puede ser necesario y puede ser posible, pero solo para aquello que pueda crear nuevo patrimonio o valor añadido, no para gasto corriente. Es como la familia que gasta o que se pide un préstamo para irse de vacaciones. Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Tú te vas de vacaciones cuando has ahorrado, y entonces con ese ahorro te vas de vacaciones. Ahora sí puedes pedir, por ejemplo, una inversión para educar a tus hijos en una buena universidad. O puedes pedir inversión para comprar un coche que te va a servir para trabajar, ¿no? Entonces, eso aplicado a la economía social
sería de ese modo, ¿no? Todo aquello que sea invertir en infraestructuras, por ejemplo, en transportes, o en obra civil, o en otros temas que sabemos que luego va a ser un valor añadido que va a mejorar la economía, pues sí, habrá que hacerlo. Pero siempre, como hemos dicho antes, ¿no? Proponiendo que sea una cosa proporcional y proponiendo una época de fin de pago que se pueda cumplir. Si es que en algún momento el Estado debiera de pedir, pues eso, porque se necesita una financiación o un déficit mayor, tendría que ser con la aprobación de 2/3 del Congreso de los Diputados. Es decir, no puede ser como ahora que una mínima mayoría imponga o haga un gasto que sabemos todos los demás que no se puede soportar. Tiene que ser por lo menos el 2/3, un 66%, que ya se supone que va a ser difícil que todos sean del mismo partido, ¿no? Necesidad de solicitar una moción de confianza por parte del Gobierno si se produce un déficit anual de un 0,5% del PIB o mayor. La necesidad de una segunda moción de censura significaría automáticamente la necesidad de convocar nuevas elecciones en el primer trimestre del año. Es decir, consideramos tan importante el tema del déficit que si un gobierno quiere gastar más un 0,5% del PIB, que es muchísimo dinero de lo que hemos dicho que sería el déficit cero, tendría que pedir autorización. Y si tiene que pedir una segunda autorización porque sigue gastando, pues entonces ya tendría que convocar unas elecciones. Con eso nos garantizaríamos que una de dos, o seríamos los ciudadanos los que decidiríamos ese déficit, o ellos no podrían. También queremos que si existe una caja de la Seguridad Social, es una caja de la Seguridad Social que no se puede utilizar para otros temas. Así que no se puede coger dinero de la Seguridad Social, a no ser que la Seguridad Social, lo que abarca la Seguridad Social, se decida pagarlo con los impuestos públicos. Criterios económicos generales de gestión económica del sistema autonómico. Esto también es importante porque siempre estamos pues, con el tema aquí, sobre todo en España, de qué autonomías tienen una mejor autorización fiscal, de qué autonomías se benefician más de los proyectos de solidaridad interautonómica, de cómo se contabiliza la gestión económica de cada autonomía, es que hay regímenes especiales, por ejemplo en Navarra y País Vasco y en algunas otras autonomías. Entonces, bueno, pues todo eso nosotros lo queremos aclarar un poco y decimos, la financiación autonómica será directamente proporcional a los ingresos obtenidos por cada comunidad autónoma, deducida la colaboración también proporcional al gasto necesario del Estado central y a la solidaridad interautonómica. Es decir, es muy fácil. Es decir, tú generas tanto, ingresas tanto, luego te corresponde tanto. De ahí te vamos a deducir todo aquello que sea gasto general del Estado o gasto para la solidaridad con otras autonomías que estén en peores condiciones. Esto, como hemos dicho también anteriormente, debe de acabarse. Es decir, hay que hacer una proyección a largo plazo o a corto plazo o a mediano plazo, al tiempo que se tiene suficiente, para decir, a ver, las autonomías que por lo que sea están en una situación peor económica, vamos a darles, esto se hace en Europa, por ejemplo, ahora, ¿no? con los fondos de cohesión y ahora con los fondos de recuperación, se va a hacer así. No será a todo el mundo lo mismo, será más a unos que a otros. Pero claro, eso tiene al final las ayudas son no para que se los gasten, sino para que mejoren, ¿no? Y al final, una vez que se mejoran y están todas las comunidades autónomas en las condiciones de igualdad, entonces ya la distribución tendría que ser simple y tendría que ser por ese criterio, por lo que cada uno ingrese. Cualquier sistema de gestión económica que se aplica a una autonomía puede ser también válido para cualquier otra autonomía. Por ejemplo, el concierto económico del cupo vasco. Si es que esto se puede aplicar en esto, nadie se lo va a quitar. Nadie dice, oye, es un derecho antiguo, vale, me parece muy bien. Bueno, pero que se pueda aplicar en el resto de las autonomías. Y si no se puede aplicar en el resto de las autonomías es que hay un problema, ¿no? Entonces, el único problema que existe es que el problema del cupo vasco no es el propio cupo vasco, sino cómo se contabiliza, ¿no? Porque siempre hay una discrepancia entre el Estado siempre dice, el gobierno vasco me debe dinero, y el gobierno vasco dice, no, el Estado me debe dinero. Esto no puede ser, eso es porque no hay finanzas, porque no hay contabilidad, una contabilidad bien descrita. El Estado Si te parece, Eulogio, disculpa, vamos llegando ya a la hora de intervención. Yo creo que como va a haber bastantes preguntas al respecto y seguramente podrán estar
respondidas con las medidas que hemos dicho y con las que seguro podrás seguir aportando, vamos, si te parece, te voy a hacer, yo he estado escuchando muy atento, como todos los espectadores seguro, y a mí me han sorprendido varias cosas y me han llamado muchísimo la atención, sobre todo dos conceptos, que uno es el de la segunda oportunidad y otro es el de la justicia, y yo quería preguntarte qué importancia tiene la segunda oportunidad en la economía social de mercado. Bueno, nosotros creemos que ningún sistema de justicia creado por el hombre es perfecto, ¿eh? Entonces, todos los sistemas de justicia, tanto económicos como de otros tipos de justicia, van a crear personas que no van a poder sobrellevar, que van a caer en la cuneta. Entonces, creemos que esas personas, la solidaridad con ellos no es tal solidaridad, sino creemos que es un tema de justicia. Es decir, al final no es que esas personas no se hayan podido adaptar, sino que muchas veces no han entrado dentro, no caben dentro del sistema que se ha creado, ¿no? Pues porque el hombre no es capaz de crear un sistema justo y perfecto. Entonces, lo que hay que hacer es siempre, esas personas hay que pensar que hay que restablecerlas a la sociedad, pues mediante reconociendo primero cuáles han sido los defectos del sistema económico que les ha llevado a esa situación y, bueno, pues viendo cómo podemos ayudarlas y reintegrarlas dentro del sistema de la realidad social y del sistema económico. Entonces, bueno, pues ¿qué medidas podemos hacer ahí? Bueno, pues todo lo que es sociedad civil, voluntariado, es la primera, digamos, la fase de la actuación, ¿no? Normalmente Cáritas, Cruz Roja o organizaciones, ahora ONGs, son las primeras que actúan. Entonces, el Estado debe reconocer la labor de estas sociedades, que ya hemos dicho antes son muy importantes, y las debe ayudar. Esto no sirve, cuidado, porque con esto no puede servir para crear redes clientelares. Es decir, ahora cualquiera monta una ONG y dice, yo ayudo a 3 o 4 y venga, que me den un montón de dinero. No, no, no. Tiene que ser una cosa muy bien controlada, llevando una llevanza contable y con unas exigencias y con un control de lo que realmente están haciendo, ¿no? Pero bueno, pues además de eso, el Estado debiera promover, por ejemplo, pues, programas de recuperación, programas de formación y programas de ayuda económica directa, por ejemplo la RGI. Nosotros no estamos en contra de ella, pero siempre decimos, si la RGI solo se podrá dar cuando no haya un trabajo que ofrecerles. Si hay un trabajo que ofrecerles, lo primero que hay que darles es trabajo, que además es lo que quieren, ¿eh? Yo estoy también en una asociación y sé que las personas a las que ayudamos lo primero que nos piden es trabajo, no quieren ayuda directa, lo que quieren es trabajo. Entonces, lo que nosotros hemos dicho antes, tenemos que haya pleno empleo, y entonces lo que intentaríamos siempre es que todas estas personas que han caído por la causa que fuera, por enfermedad, por discapacidad, por muchas otras causas, por muchas veces también culpa de ellas, bueno, que se las puedan ayudar y restablecer para que encuentren y que entren de nuevo en el mercado laboral. Genial. Otro concepto que me ha llamado muchísimo la atención y que hemos remarcado varias veces es el de la justicia. Este sistema, el de la economía social de mercado, ¿cree usted que sería mucho más justo para, por ejemplo, un sector tan castigado como el de los autónomos? Sí, por supuesto. Por supuesto. Nosotros creemos que los autónomos los consideramos unos actores, si no los más importantes, de los más importantes de la economía. ¿Por qué? Primero, porque son los que generan la mayoría de los puestos de trabajo. El 80% está creado por la pequeña y la mediana empresa. Y muchos de ellos son pequeños, muy pequeños comercios, de 1 y 2 personas. Muchas veces hay autónomos que trabajan solos, no tienen vacaciones. Si caen enfermos tienen que contratar y no pueden. Entonces, estas personas son para nosotros unos héroes económicos y unos héroes como personas. Entonces, pensamos que necesitar mucha ayuda. En eso estamos pensando nosotros, sobre todo cuando con esa propuesta que tenemos de reconvertir las subvenciones en trabajo. Nosotros sabemos que hay autónomos, eso, que están todo el día ellos solos en el esto, yo, como yo soy médico además, conozco muchas personas que les das la baja y no la quieren. Y normalmente ya sé que va a ser un autónomo. Es un trabajo por cuesta ajena, está encantado con una baja, porque tiene sus derechos. Un autónomo no quiere, yo no puedo operarme, yo no puedo... ¿Por qué? Porque dependen. Entonces, estas personas hay que ayudarlas. ¿Y cómo se pueden ayudar? Pues eso, si nosotros tenemos, por ejemplo, yo qué sé, en una empresa, un bar pequeño, que hay 1 o 2 personas, y hay un camarero que está cobrando un subsidio de desempleo, y hay un bar que tiene una persona y que está solo ella y que necesita, que ha dicho que necesitaría un empleo, pues eso, con ayudas, pues a esa persona le daríamos ese trabajador que está en el paro, cobrando el desempleo,
le meteríamos en ese bar, y el empresario solo tendría que pagarle la seguridad social, no tendría que pagarle porque el Estado no pagaría más, estaría pagando lo mismo que estaba pagando el subsidio, pero entonces se ganaría mucho. La empresa subsistiría, el trabajador estaría trabajando, no estaría en el paro. Y luego encima no estaría trabajando en negro, porque muchas veces pasa que hay muchas personas que están cobrando subsidios y a la vez están trabajando en negro, porque se lo declaran y entonces no trabajan. Entonces, yo creo que al final es una medida muy importante. Y eso está muy pensado, esa medida que nosotros proponemos está muy pensada sobre todo para los autónomos, no tanto para las grandes empresas. Pues es el momento para aquellas personas que nos están viendo en directo que pregunten. Entonces, si te parece bien, Eulogio, vas leyendo las preguntas que te vayan llegando allí al ordenador, las lees y gustosamente las contestas. Muy bien. Pero un momentito, voy a ver si me han pasado alguna preguntita. Perfecto. Mientras Eulogio va a por todas las preguntas que seguro han estado ustedes haciendo, quería decirles que tienen todavía unos minutos para preparar aún más las preguntas y estaremos, sobre todo Eulogio, encantado de responderlas en un tema tan importante como es el de la economía social de mercado. Bueno, pues a mí me han dicho ahora que hay dos preguntitas. Perfecto. Una es, ¿y por qué, si es tan bueno esto, no es conocido? ¿No? Entonces, bueno, pues la verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé porque siendo Alemania el tractor de Europa, no sé por qué la gente no se preocupa de saber qué sistema, ¿no?, económico lleva, ¿no? Yo enseguida me preocupé, además de que porque son cristiano-demócratas y son en este momento los únicos que están gobernando desde hace muchos años, pues me ocupé y la verdad es que para mí fue un gran descubrimiento, ¿no? Porque ya te digo, partiendo de la base de las concepciones de la doctrina social de la Iglesia religiosa, se puede llegar a hacer una propuesta general económica impresionante y a mí me ha encantado, ¿no? Entonces, ¿por qué no es conocida? Pues porque seguramente tampoco interesa, porque estamos siempre en aquí sobre todo en España, en este debate entre derecha e izquierda, entre la renovación, entre una vez está el Partido Popular, luego está el Partido Socialista y no interesa que haya alternativas, ¿no? Entonces yo creo que, yo ya he oído a un ministro del Partido Popular hablar de la economía social de mercado, pero con la boquita pequeña y pocas veces. Entonces yo pienso que es que no interesa, pero la verdad es que yo por eso nosotros en UCDE estamos muy interesados en que se conozca, porque creemos que puede ser una solución para España y para otras zonas del mundo. Más sé que la Fundación Konrad Adenauer, que depende de la cristiano-democracia alemana, que está haciendo llegar este tipo de economía también a los países sudamericanos, está creando redes de conocimiento de este tipo de economía social. Y yo creo que en España también hubo en su momento algún intento, pero nosotros intentando contactar con ellos para poder colaborar. Y la otra pregunta era, nos han dicho, oye, y a ver, nos han llamado un poquito populistas, ¿no? Entonces, a ver, vosotros cómo consideráis que todo eso que proponéis y que decís que se puede llevar a cabo? Pues yo tengo que reconocer que efectivamente somos un poco populistas en el sentido de que no hemos hecho un recuento, porque no tenemos medios para ello, un recuento económico, digamos, al 100%, o sea, no hemos hecho un presupuesto, ¿no? No hemos hecho como lo tiene que hacer un gobierno, pero es que creo que nadie lo hace, ¿no? Lo que sí hemos hecho es marcar unas pautas y reconocer unos defectos clarísimos que existen en la política española, no solo española, sino también en toda Europa, por la que una cosa que nos preocupa mucho, que es la partitocracia, que en el fondo es el reinado de los partidos políticos en el sentido de que los políticos en la actualidad están más para ser servidos que para servir. Entonces, ese cáncer hace que es imposible que ellos puedan gobernar bien, porque lo único que están pensando es en su propio beneficio. Entonces, nosotros creemos que eso hay que cambiarlo y solo cambiando eso se podría mejorar muchísimo la economía. Por eso nosotros lanzamos propuestas, porque somos libres de pensar, porque somos libres de proponer y sin embargo ellos no lo son. Entonces pensamos que aunque quizás nosotros nos tuviéramos que desdecir cuando echemos cuentas exactas de muchas cosas, no nos vamos a desdecir de nuestros principios, podremos decir, pues esto hay que hacerlo en más tiempo, o esto no se puede hacer ahora, o esto, pero seguramente todo lo que proponemos se puede hacer y no como los partidos que están ahora en el poder,
que muchas veces lo único que tratan es engañar, viven mucho del marketing, ¿no? En el fondo del marketing actual no sirve para que los políticos... ayer estuve en un webinar sobre la empresa en la que se valoraba mucho la autenticidad, ¿no? la verdad de las empresas, ¿no? que hagan lo que verdaderamente dicen que hacen. Los políticos, sin embargo, lo que te tratan es de engañar, es decir, lo que quieren hacer es que no veas sus defectos y te prometen el oro y el moro. Son mucho más populistas ellos que nosotros. Es decir, porque primero te dicen una cosa y luego, sin embargo, hacen otra y lo saben de antemano que lo van a hacer. Nosotros, sin embargo, no. Nosotros, sin embargo, creemos que todo aquello que proponemos lo vamos a poder hacer, siempre sabiendo que luego, cuando echemos cuenta de verdad, quizás los plazos o algunas cosas tendremos que ir haciéndolas de otro modo, ¿no? Pero creemos que la mayoría de las propuestas que tenemos son realizables. Y, Eulogio, ¿han calculado ustedes algún periodo de tiempo para que la implantación de esta economía social de mercado sea viable? Mira, nosotros creemos que estábamos muy ilusionados al principio, pensando que creemos tanto en este proyecto que pensábamos que la gente lo iba a entender. Y el problema es que yo pienso que las personas a las que logramos explicárselo lo entienden, pero no llegamos a ellas, a la mayoría de la gente, por muchos problemas, ¿no? Primero, pues porque los medios públicos no es muy difícil de acceder a ellos, los grandes medios públicos, que es donde realmente la gente te conoce. Y segundo, porque no hay interés, porque no solo no hay interés, sino que hay interés en que no sean conocidos. Pero así todo, creo que el mensaje es tan importante que, y confiando, nosotros que confiamos un poquito en Dios, pensamos que si Dios quiere, esto se llegará a conocer. Y creemos que es tan bueno el proyecto que en cuanto se conozca, podrá llevarse a cabo. Nosotros, en principio, lo que tenemos previsto es presentarnos a las próximas elecciones europeas. Creemos que es el mejor momento para presentarnos porque es la circunscripción única, es más fácil de presentarse, lo único es que tenemos que conseguir 15.000 firmas de personas que nos apoyen con su firma en 2 semanas, que es casi imposible, que es otra de las cosas que nosotros pensamos que está dentro de la partitocracia, te hacen imposible la participación ciudadana, que es una de las cosas de los principios que nosotros defendemos, ¿no? ¿Cómo vas a conseguir 15.000 firmas, además sin digitalización, en 2 semanas? Bueno, pues lo vamos a intentar, ya lo estamos preparando y una vez que consigamos presentarnos a esas elecciones, esperamos tener la ayuda de los medios públicos para que se nos conozca y bueno, poquito a poco, ya veremos a ver. Pues con ese mensaje de esperanza hemos llegado al final de este webinar, el primero de los 3 que se harán sobre la economía social de mercado. Ha sido un placer compartir con usted, Eulogio, una nueva charla. Le doy las gracias por la intervención y las gracias también a aquellos que nos han seguido en directo. Y nada, solo me queda despedirme, desearle buena tarde y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, David. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.